Bienvenidas, bienvenidos. Aquí empezamos a conversar una vez más con Otto, que está aquí en pantalla ya, Otto Lurs, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. Y es candidato a concejal por la comuna de Valdivia. ¿Cómo estás, Otto? Te saludo afectuosamente. Hola Luis, como si hubiera sido ayer. Sí, Digámonos que estamos igual, que los años no han pasado. así es. Eso es lo bonito, pues no, a mí me encanta porque no sé si es porque me estoy poniendo viejo o porque la gente ya se acostumbró a TV, lo que es bueno, ¿no? Porque para eso luchamos todos los días, para que la gente reconozca a TV. Pero nosotros, a su vez, también nos conocemos, cuando él ha estado aquí por temas en los que ha estado trabajando, pero hoy día en la calidad de candidato. Así es. Pero me gustaría, para los que no te conocen, también a tu cámara te presentaras. Mi nombre es Otto Liurs. Mi definición principal desde hace 9 años es de ser papá, que es una experiencia que me cambió mucho, mucho, mucho. No sé si cambia, en realidad intensificó ciertos procesos que ya se estaban desarrollando. Soy una persona que se puede reconocer con una angustia muy profunda y con demasiados quizás fundamentos por la crisis ecológica global. Eso en mí y en muchas personas ya se ha traducido en un estado que uno podría decir patológico, pero curiosamente no me siento enfermo, me siento bien y feliz, una situación muy curiosa porque es como una angustia por lo que está pasando y sobre todo por lo que va a pasar, ¿no? Soy una persona que ha estudiado lo suficiente para tener ciertas capacidades predictoras de lo que se viene para el planeta y por lo tanto para Valdivia. Y todo eso que ya venía con un desarrollo desde el año 1996, más o menos que empecé a estudiarlo, cuando fui papá el año 2015, se generó una cosa bien, bien compleja, ¿no? Por el planeta y el mundo para mi hijo, Claro. ¿no? Em, pero estoy feliz, estoy contento, estoy sano. Entonces, ¿cómo me lo explico? Me lo explico simplemente porque estoy acá, porque estoy acá en estos procesos, en estos intentos, ¿no? Vivo desde más de 20 años tratando de hacer algo más que el día a día, ¿no? Que vivir el día a día, ¿no? Si me gusta y me motiva y me da alegría conectarme a procesos, a personas, a grupos que están, por un lado, conscientes de los problemas gravísimos que estamos viviendo como humanidad. Ecosociales es la palabra que me gusta porque son problemas que tienen que ver con la relación personas, entre personas y personas planeta. Em, pero que estamos haciendo cosas para eso, para corregirlo, mitigarlo, para cambiar el rumbo de la humanidad. Y eso me da alegría y me da salud, de alguna manera. Entonces, como presentación, eso, por ahora, no sé si... Perfecto, está muy bien. ¿Y qué es lo que te ha motivado, Otto, para estar hoy día buscando un cupo en la municipalidad, ¿no? Eh, Tú has liderado procesos. Una de las razones por las que yo te conocí era justamente por el tema de las bicicletas en Valdivia, Ujú. ¿no? Sí. ¿Cuál es tú o tus motivaciones para estar en la municipalidad de Valdivia con un cargo importante como el de concejal? Mira, mi debut en la política ciudadana, no partidista, no de cargos públicos, como movimiento de la sociedad civil, fue el 2002, con los furiosos ciclistas Valparaíso. Durante 10 años, 2002-2012, 4 de ellos en Valdivia, porque llegué el 2008, el vínculo fue principalmente con el artefacto bicicleta y el símbolo bicicleta, ¿no? Y las formas de vida y luchas de defensa frente a un sistema que es bastante opresivo para Sergio, que estuvo aquí recién, Sergio Miranda, en su skate, para quienes optamos voluntariamente por la bicicleta, es bastante opresivo. Y la opresión genera una situación bastante natural y necesaria de agruparse, ¿no? Eso empezó el 2002 y el 2012 yo ya tenía suficiente trato con el sistema político técnico, ¿no? Principalmente el ámbito del transporte y el urbanismo y la SECPLA, la Secretaría de Planificación de Viña del Mar, Concón, Valparaíso, luego Valdivia, Santiago, etc. Y empecé a comprender, y esa fue una comprensión 2012, que era bueno estar al otro lado, ¿no? Simplemente porque era tremendo la sensación de estar hablando con personas que, por más que quisieran, no tenían la comprensión que hay que tener por vivir la ciudad de manera diferente, ¿no?
Cuando vives el territorio urbano desde la bicicleta, se genera una comprensión que al no estar representada del otro lado, porque el otro lado normalmente está representada la experiencia automovilista o en menor medida a veces personas que son principalmente pasajeras de transporte público, se genera una especie de no diálogo, ¿no? Y eso fue una convicción y dije, mira, tiene que haber personas del lado del sistema político, estatal, municipal, lo que fuera, ¿no? Y a su vez, a mí lo que me atraía como territorio, como tamaño, como escala, era el tamaño comunal, ¿no? Perfecto. Valdivia, ¿no? Que era mi ciudad en ese entonces ya con un fuerte arraigo. El 2012 yo tomé la decisión de ser candidato a concejal. El 2012. Estuve muy cerca, tuve aprendizaje ahí con el Partido Ecologista Verde, que tuve una muy lenta experiencia, pero no tomé la decisión finalmente por un tema administrativo, no me gustó un compañero de lista que puso otro partido con el cual estábamos en pacto en ese momento, y yo no quería entrar en eso, ¿no? Lo encontré sucio, ¿no? Que a última hora uno dijera, mira, vas compañero de lista con esa persona, y retiré mi postulación en el 2012. 2013 y 2017 fui candidato a Core, siendo que yo no quería ser candidato a Core, Claro. de fondo, ¿no? De fondo. Primero con el Partido Ecologista Verde y luego el 2017 con Revolución Democrática. Ambos partidos en ese momento me despertaban mucha sintonía, mucha coherencia, cercanía. Me definí en un momento frente amplista, ¿no? Cuando nace el Partido Revolución Democrática, y en Revolución Democrática yo planteaba, soy más frente amplista que Revolución Democrática, ¿no? Perfecto. Era una postura bien fuerte. Pero cuando venían las de concejal, yo estaba en un momento de vida personal, familiar, etcétera, que no era el momento, ¿no? Perfecto. Y este año se alinearon los Lo hago. astros y la familia y el contexto, y tomé la decisión de salir de la Universidad Austral de Chile, ¿no? Fue una experiencia hermosa que tuve, que empecé el 2008, pero 30 de septiembre dejé de trabajar en la Universidad Austral de Chile como profesor jornada completa, me quedé solamente con 4 horas. Y eso fue parte de la decisión, o sea, Sí. la postulación a concejal más el retiro casi total de la Universidad Austral de Chile fue una decisión completa, compleja también, más otros proyectos que estamos desarrollando. Eh, y así viene entonces mi acercamiento al Partido Federación Regionalista Verde Social, del cual no soy militante ni lo seré. Creo que de ningún partido he tenido mis aprendizajes ya de mi personalidad en el fondo. Sí, No se trata de que esté bien o mal, ¿no? Yo no funciono en partidos. Pero tuve una buena acogida del Federación Regionalista Verde Social. Estudio y estudié sus definiciones y me hace sentido al 99%, así que me siento cómodo en ese espacio. Y agradezco a Vicente Gómez y al equipo de la región que me haya dado ese espacio. Y así estoy ahora en esta carrera. Escucho a Otto, bueno, siempre que lo he entrevistado, ¿no? O he visto como lo han entrevistado también acá en el canal, en el paso de los años. Bueno, uno no se puede abstraer, yo ya lo he dicho un montón de veces, soy majadero con eso porque casi a la mayoría de los que he entrevistado los conozco, ¿no? Entonces uno no puede estar de lado o quedarse a un lado y empaquetarse en algo, sino que no es así, la vida no es así, ¿no? Te he visto luchar harto también para conseguir objetivos, ¿no? En esta comuna. Pero como eres hombre de la bicicleta, no puedo dejar de lado preguntarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que hoy día se conversa mucho en Valdivia? Que son las ciclovías, ¿no? El luchar, incluso se habló de guerra contra los vehículos, ¿no? En algún minuto. Entonces me gustaría conocer tu apreciación también, porque en el fondo no voy a decir que eres un experto, pero eres muy cercano a aquello por toda tu experiencia, por todo lo que has vivido al respecto, ¿no? Mira, primero, una petición aquí a este espacio. No tengo un equipo electoral a mi lado profesional dedicado, pero familia y amigos, por supuesto, son parte de mi equipo y me asesoran diciéndome que me desmarque un poco o harto de la bicicleta. Perfecto. Para que nos demos espacio, y eso es sincero, o sea, hay un desarrollo mucho más allá de la bicicleta, incluso de la movilidad. Pero sin evadir la pregunta, que por supuesto... Pero muy interesante que digas eso porque Sí.
es del cotidiano, ¿no? En tu vida, en la mía, Démonos, en la de todos, así que te agradezco mucho. démonos el espacio, ojalá en esta conversación Sí. también, para mostrar otras inquietudes conectadas también. ¿Sí? Mm. Pero enfrento la pregunta. Mira, voy a comenzar diciendo que yo sí me considero un experto, Perfecto. por dos motivos. Porque he aprendido a distinguir dos fuentes de experticia, la experiencial Ujú. y la formal. Perfecto. La experiencial es quien vive algo, esa persona es experta. Ujú. ¿No? Y la formal es la que lo estudia y normalmente obtiene algún certificado o algo, ¿no? Bueno, yo tengo estudios de movilidad, no de carrera profesional, Claro. pero me he dedicado a estudiar autodidacta con mucha lectura, discusión, documentales, pero también mi tesis de posgrado, magíster, fue en relación al tema de la movilidad en Valdivia. Y tengo algunos cursos de poca duración, pero de alta calidad, que yo valoro mucho en el tema movilidad y ciudad. Ujú. Pero a eso súmale lo que son 25 años arriba de la Sí, arriba bicicleta. de la Y esa es una bicicleta. fuente de experticia, Sí, ¿no? Entonces, claro. yo sí podría decir que tengo una experticia más allá de la bicicleta, diría yo, movilidad urbana, incluso más allá de la movilidad en general, en lo que es el tema Mm. ciudad. Aquí tenemos, yo por lo menos entro con dos aristas principales. Una le podría llamar la geométrica o espacial, ¿no? Ujú. Eh, un vehículo de cuatro ruedas, desde un Suzuki Maruti, que la vez que tuve auto fue un Suzuki Maruti, por eso Ujú, lo ujú. menciono, ¿no? Un auto muy Un pequeño, City Car. ¿ya? A la camioneta Ram, ¿no? Sí. Esta tremenda que hay. Son objetos rodantes que, en relación al tamaño de una persona o dos personas, el Mm. promedio que yo tengo en Valdivia es de 1,3 pasajeros por vehículo, o sea, por auto. Perfecto. Entonces podríamos decir incluso matemáticamente que una persona ocupa el espacio que ocupa un auto, Ujú. ¿no? Porque ni siquiera dos pasajeros a veces. Es mucho espacio, es Mm. mucho espacio. Y la tendencia, no me sé los números de memoria, pero sabemos que la tendencia al alza del parque automotriz en el mundo, en Chile, pero el caso valdiviano es particularmente agudo. Sí, 55.000 aprox, Yo lo 55.000 tenía, vehículos. yo lo seguía hasta el 2019, antes de la Claro. pandemia, y se ¿Qué? había duplicado de Claro. 40.000 a 80.000 autos Mm. en cosa de 10 años. Los números Mm. del INE, el Instituto Nacional de Sí, Estadística, y luego vino la pandemia y los retiros, los 10%. Y una cosa que no cabe, sí. no cabe. Entonces, O sea, uno de cada tres valdivianos mm, tendría auto hoy día. imagínate. Claro. Entonces, geométricamente hablando, porque aquí es bueno, yo soy pasional, creo en la subjetividad humana y creo que los seres humanos son esencialmente subjetivos, pero cuando tenemos una situación objetivamente inviable, Mm. hay que poner ese argumento sobre la discusión y no evadirlo. Y las candidaturas y las personas que postean por Qué redes bueno, qué bueno. pidiendo más espacio para el automóvil, Mm. porque hay más autos, es que no cabe. Habría que demoler casas y manzanas y ensanchar calles. Es que no cabe. Entonces, Otto, es una mira, situación muy, muy, ¿cómo decirlo? yo te lo entiendo perfectamente, ¿ah? Es que el Lo argumento entiendo. no cabe. Sí. Y me preocupa porque el señor Vive, el señor Berger y el señor Kuzman tienen arrastre. Mm. Hay gente que les sigue. Y quizás no son malas personas, incluso me atrevería a decir que no me representan, yo no tal por ello, pero yo podría respetar y legitimar que puedan ser buenas posturas, pero Sí, pongan argumentos y fundamentos que podamos entonces entrar en la discusión. ¿Cómo van a perfecto. defender algo que no es viable? Qué bueno que tú lo mencionas. Y ahí me ¿Sabes reservo qué he otro hecho punto. apúntalo para que no se te olvide. ¿Sabes qué? Qué bueno que tú lo mencionas porque eh, cuando hay temas que afectan a la ciudad, y este lo afecta, Mucho. ¿no? ¿Cómo solucionamos? Y te hago la pregunta. Por ejemplo, con mesas de trabajo, haciendo consultas, eh, ¿cómo lo podríamos solucionar? Es tan interesante conversar esto contigo porque no lo había podido conversar con nadie. Es más, pensé en ti un día.
dije, voy a invitar a otros, sin saber que estabas de candidato, Mira, para que habláramos de esto, así que me estoy aprovechando un poquito de tu tiempo como candidato. Pero, yo voy pero a... ¿qué se hace? Porque en el fondo, y tú bien lo sabes, los seres humanos somos gregarios. Mm, Entonces necesitamos vivir en comunidad. mm. Y como tal, esa comunidad debe responder a las necesidades de toda la comunidad y cómo enfrentarlo. Por eso te digo, cómo se pudiera manejar este tema. Mira, voy a ponerte el otro argumento que quiero poner en discusión y luego responder Perfecto. lo que me estás planteando ahora, que tiene que ver con el petróleo. Ok. ¿Por qué con el petróleo? La ciudad es una invención humana de 5.000, 7.000 años, Mm, que desde sus orígenes a los tiempos modernos evolucionó muy, los cambios fueron bien paulatinos. Por mm, supuesto que la rueda que movía los carruajes, los caballos, o después los tranvías, generaron transformaciones, movilizaron transformaciones, pero todas transformaciones, en comparación al ritmo de las transformaciones ujú, actuales, fueron bastante paulatinas, ¿no? ujú, De pronto vienen las revoluciones industriales desde Inglaterra y de ahí se expanden por el mundo y aparece esta capacidad técnica humana de sacar un líquido negro de la Tierra, transformarlo en combustible y movilizar, activar motores. Y aparece el señor Benz en Alemania, 1895, y aparece el automóvil, ¿no? Y de pronto aparece el automóvil y hay un tiempo bien curioso de controversia tecnológica entre el automóvil eléctrico, que es un invento del año 1895-1900, y el de combustión, ¿no? perfecto. Y esa lucha tecno-comercial la ganó los vehículos a combustión por el lobby de los vendedores de petróleo, que manejaron la evolución tecnológica de este artefacto que hoy día conocemos como automóvil, Perfecto. ¿vale? Y de ahí vienen décadas, 1910, 20, 30, 40, donde el mundo empieza a transformar sus ciudades con decisiones políticas, económicas, de la mala economía y técnicas y formación profesional de urbanista, etcétera, con esta idea de modernidad, Mm, velocidad, consumo de kilómetros, aumentar el desplazamiento, etcétera, ¿no? mm, Por lo tanto, hoy día tenemos una normalidad que si uno piensa, yo nací el 75, sí, del 75 a ahora las cosas han cambiado, pero no tanto en comparación a la antigüedad que te estoy colocando, ¿no? Por lo tanto, más allá de ciertos ajustes, seguimos viviendo la normalidad del siglo XX, fabricada el siglo XX perfecto. y que sigue con sus secuelas siglo XXI. Ujú, Esa normalidad ha sido posible por contar con este líquido que se extrae de Venezuela, Medio Oriente, etcétera, y con todo un sistema que lo traslada hasta las bencineras aquí a Valdivia. ujú. ¿Alguien se ha preguntado hasta cuándo eso va a ser posible? ¿Hasta cuándo estas personas que están defendiendo en Valdivia el espacio para el automóvil van a poder ir a buscar el líquido para que su auto se mueva a la bencinera local? ¿Alguien sabe hasta cuándo? ¿Se lo preguntan? ¿O les vendieron la pomada de la electromovilidad? La electromovilidad es inviable desde el punto de vista del total de la movilidad. Mm, Por supuesto que un auto se puede mover con electricidad, se está moviendo. claro. Se están moviendo vehículos y qué bueno que se estén moviendo, ¿no? Pero si alguien pretende suponer que el total de movilidad en base a combustible fósil que tiene el mundo es reemplazable por la electromovilidad o por el hidrógeno, no es viable. No hay materias primas en el planeta para sostener eso. Mm, La transición energética no es solo una transición tecnológica de motores a combustible fósil a motor electromóvil. La transición por las buenas y por las malas, creo yo, va a ujú, ser también una reducción del volumen total. perfecto. Datos, 2005. Es que ya empezó, el año 2005 fue el peak oil, Mm, el cenit del petróleo, reconocido por la Agencia Internacional de Energía. El 2005 empiezan a decaer los niveles de extracción del petróleo crudo, el barato, el de fácil mm, extracción, ¿no? El peak oil, el cenit del petróleo en español. El cenit del petróleo total, considerando todos los que hay que caer más profundo, los que son de mala calidad, hay que invertir más esfuerzo y recursos en la depuración, etcétera,
puede ser 2030, 2040, no se sabe, porque está afecto a situaciones geopolíticas. ¿Y si sale Trump Sí. en Estados Unidos y abre pozos petroleros en Alaska? ¿No? Claro. O sea, esto está afectado a eso. Sí, te entiendo. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Entonces, reducir el uso del automóvil no tiene que ver solamente con todo lo que nos pasa con la masificación del uso del automóvil. Tiene que ver con construir inteligente y anticipadamente una vida viable para las próximas décadas. Otto, Dicho eso, sí, hay una pregunta que una tengo que pregunta, responder. sí, así es. Vale. Vale. La respuesta es la siguiente. La pregunta fue, ¿y cómo entramos a esto? ¿Cuál es la solución? Se me ha criticado de ser demasiado académico como activista y demasiado activista como académico. Es una Comprensible. situación... Es que claro, Pero... ¿Mm? tu discurso es el discurso correcto, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría no estamos dejamos la pregunta pendiente, Sí. pero la mayoría no está acostumbrado a que alguien venga y le diga una verdad que o no la conoce o no la quiere conocer. Yo creo que por ahí va, ¿no? Porque a la larga, tú no, o sea, ¿qué argumento le das o me da una persona que vive, por ejemplo, cambiando el teléfono todos los años y el televisor todos los años y el auto todos los años? ¿Es feliz esa persona? Ese es el punto. ¿Y Contesta hace feliz a su entorno? Así es. A ver, ¿Ha pensado alguna vez esa persona en que para que, no sé, pues los países subdesarrollados sean un país desarrollado, se necesitarían los recursos de 2 planetas Tierra, y más. que no lo tenemos? Y más, hoy día más. Sí. Conteste la pregunta. ¿Por qué mencionaba esto de ser activista y académico? Porque en algún momento fue como una contradicción, un dilema. ¿Qué soy? Una- Claro. Y hasta que me asumí en ese puente, quizás ese es mi rol en la vida, y eso es lo que quiero intentar, ¿no? Y lo he intentado ya y lo he hecho, ¿no? Ahora, como concejal, ser un puente entre el activismo y la academia y la política, Claro. ¿no? ¿Y por qué entro desde ahí? Porque hay algo que leí que me sirve. Se llama El giro de la movilidad, obra de John Urry, libro 2007, británico. Este señor plantea lo siguiente: mira, cuando hablamos de movilidad y ciudad y espacio público, las preguntas clásicas nos llevan a respuestas clásicas que ya no sirven. ¿Cuáles son las preguntas clásicas? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Se mueve en bicicleta, caminando, transporte público o auto? ¿Por dónde se mueve la gente? ¿Por la calzada, por la acera? ¿Hacemos las bicicletas segregadas o integradas? ¿No? Y paso sobre el nivel, o sea, ¿no? ¿Por dónde se mueve la gente? ¿Cuándo se mueve la gente? La típica discusión hora punta valle. ¿Y cómo hacemos para...? Porque al final el problema de Valdivia es con la hora punta, Claro. ¿no? Es la hora punta, el caos vial es la hora punta. Entonces, con la pregunta ¿cuándo se mueve la gente?, la pregunta temporal, buscamos estrategias que busquen Sí. aplanar esta curva, ¿no? Mira, Pero aquí la pregunta que John un cortito, a propósito de lo que Sí. estás mencionando. El día sábado pasado, tipo mediodía, no, menos, yo me preguntaba, porque vivo la salida norte, y venía manejando y veía tantos vehículos en la calle, y me preguntaba, ¿y estas personas van a clase o trabajan todas el día sábado también? Y llego al centro y también había un problema grave de desplazamiento, y me pregunto lo mismo, ¿o serán personas que vienen a dar vueltas en su vehículo? A pasear. ¿Puede ser? A pasear. Yo no me lo explicaba. O sea, yo tomo el vehículo y llegué aquí, después de un rato, como tú bien sabes, lo estacioné aquí al lado y trabajo todo el día y después lo tomo y me voy. A propósito de las preguntas que tú estabas haciendo, ¿no? De movilidad. ¿Cuándo? ¿Por qué? En fin. Síganos más, Otto, que está muy interesante esta conversación. Oye, tenemos hartos minutos, pero démonos 6 minutos más. Vale, esa es la pregunta de John Urry. Perfecto. ¿Por qué se desplaza una persona? ¿Por qué se desplaza una población? Claro. ¿No? El motivo. Claro. Pone en discusión el motivo. Tenemos que conocer los motivos y no caer en estrategias restrictivas. Al contrario, pueden hacerse estrategias amables. Sí. Por ejemplo, la información, ¿no?
Yo cuántas veces fui desde mi casa, de la Portal del Sol, a Home Center porque tenía en la cabeza que en Home Center estaba lo que yo necesitaba de ferretería. Hasta que descubrí que tenía una ferretería al lado de la casa que no había visto en años, Claro, en mi barrio, claro. ¿no? Entonces, cuando John Urry plantea por qué se mueven las personas, tiene que ver con identificar los motivos del viaje Sí. y entender que el viaje no es un derecho, no es una necesidad. Una persona no necesita el auto no es una necesidad, tampoco la bicicleta, tampoco el transporte público, tampoco el viaje. Uno viaja para, Esa es la necesidad. uno viaja para visitar a una persona, Claro. para educarse, para trabajar, para ir al cine. Uno viaja para algo, ¿no? Por lo tanto, siendo los viajes un medio para, conozcamos eso. Y hay una estrategia fundamental que aquí en Valdivia no se ha trabajado todavía, que tiene que ver con las ferreterías, los bancos y las farmacias. Hay que mapear la equidad de la disposición de bienes y servicios urbanos en la ciudad. Es lo que yo sentí. Qué interesante. Es con lo que yo sentí. ¿Sabes por qué me río y lo encuentro muy interesante? Porque conversaba hace un par de días nomás con una persona y le decía, oye, debemos saber, después de una conversación con algún candidato aquí, debemos saber exactamente dónde venden ventanas, dónde venden, no sé, dónde están las ferreterías, a propósito de lo que tú dices, dónde están las ferreterías. Y se me ocurría hacer un fanpage en el cual todos fueran poniendo sus datos. Oye, ¿quieres comprar, no sé, pues mira, necesitas en Las Ánimas, cerca del Romance, una ferretería? Está la ferretería Ferpromac. Estoy pensando en un cliente que tuvimos hasta hace poco, ¿no? Y entonces, ¿por qué vas a ir, como tú bien dices, a la salida sur, ¿no? O por qué vas a ir, no sé, pues, al centro de Valdivia, a las ferreterías del centro de Valdivia, si tienes una ahí al lado? ¿Y dónde puedes ir caminando? Por ejemplo. Es muy interesante lo que está diciendo, por eso me reía. Capaz que le demos vida al fanpage para que las personas vayan poniendo allí los lugares y haya una interrelación de cómo cuidamos un poco esta ciudad. Esa sería, por ejemplo, una solución. Esa es una solución, pero no solamente entregar la información de lo que existe, porque a veces no existe, Sí. ¿no? El caso que te iba a contar, yo creo que fue hace como en mis primeros tiempos en Valdivia, 2010. Ahí perdí mi adhesión de hincha al Banco Estado. Yo creía en el Banco Estado por el banco, es el Banco Estado, ¿no? La cosa de lo público, ¿no? Claro. Pero el Banco Estado simultáneamente, en el mismo mes creo, por ahí en esa época, cerró la sucursal de Las Ánimas y abrió en La Teja. Y abrió en La Teja, donde ya está el BCI, donde ya está el Chile y donde está el Santander. ¿Por qué en La Teja hay 4 bancos y en La Ánima no hay ninguno? ¿Y qué pasa con Niebla? Que tiene que estar con la caja vecina, ¿cómo se llama? ¿Caja vecina? O sea, eso impacta en la movilidad y en los tacos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, Por ejemplo, o sea, puedes hacer un estudio en profundidad y te das cuenta que se pudiera, por ejemplo, resolver. Qué interesante. Y hay que levantar esa información que todavía de momento no se ha levantado. Bueno, la academia siempre es importante, ¿no? Porque puede llevar a solucionar, y yo creo que aquí tenemos grandes expertos, aquí tengo un experto al lado mío, ¿no? Por lo que veníamos hablando. Nos quedan 2 minutos y medio. 2 cosas. Ya. Mira, en 30 segundos. La palabra agnotología, la anoté acá. Agnotología es la ignorancia fabricada. Perfecto. Hay un autor estadounidense, apellido Proctor, que descubre, investiga que hay sistemas que fabrican ignorancia, y a eso le llama agnotología. Empezó con la relación cáncer-tabaco, siguió con la capa de ozono, siguió con la lluvia ácida y siguió con el cambio climático. El negacionismo al cambio climático tiene origen en acciones y estrategias de grupos de poder que lo han provocado, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, una estrategia para este problema que me preguntas también es revertir la agnotología. Perfecto. Hay mucha información que no es masiva y debiera serlo. Porque estamos diseñados agnotológicamente para no saber. Para no saber. Y hay una idea, el Ministerio de la Información. ¿Te gustaría? Sí, claro. Yo se lo daría a los periodistas.
La información es tan importante que, y esto se me acaba de ocurrir ahora conversando, pensé, chuta, ¿por qué está el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones? Lo que hace el Ministerio de Telecomunicaciones es la parte tecnológica. No se preocupa de la comunicación. La comunicación no está, hasta donde yo sé, el comunicar información relevante, necesaria, valiosa, no está en ningún ministerio. ¿Te puedo decir algo? Oye, está interesante la conversación con Nota. Yo estoy no tomando una bandera de defensa de los medios de comunicación porque no me corresponde. Pero sí estoy muy enojado porque no se está utilizando los medios de comunicación de esta región en particular para que haya una conexión entre las autoridades y la comunidad. Está muy directamente relacionado con lo que tú dices. Y hay una desconexión definitivamente de las autoridades con la comunidad cuando no se usan los medios de comunicación para comunicar lo que hay que decir. Hay mucho relleno inútil. Por ejemplo, el tema que estamos hablando es súper importante, pero ¿dónde nosotros vemos, ¿no? Mensajes que nos clarifiquen el por qué hoy día estamos viviendo esta hecatombe de vehículos, de tacos en una ciudad donde nunca los hubo, de los problemas que generan el verano cuando vienen los turistas y no tienen dónde estar? Y terminan con una infracción en el vidrio. Entonces, y se van molestos además. Entonces, ¿el problema es porque los infraccionaron? ¿O el problema es porque no hemos adaptado nuestra vida, como tú bien dices, al por qué nosotros necesitamos desplazarnos en un vehículo, por ejemplo? Qué interesante. Pero háblame ahora, por favor, háblame de tus inquietudes, por lo menos alguna. Las otras. Para estar ahí como concejal en la Municipalidad de Valdivia. Voy a comenzar con Morrompulli, vertedero Morrompulli y lo que pasa en Valdivia, entiendo que en todo Chile. De mi hogar, somos 5 personas en mi hogar, sale una bolsa de este tamaño a la semana. Perfecto. Liviana, no pesa. Y podríamos llegar a 0. Sin embargo, acumulé deuda con la municipalidad, me di cuenta este año y pagué de una con deuda y cuota y esfuerzo y rabia también, 600.000 pesos, que es lo que tuve que pagar, que se me había acumulado por el servicio en el cual no creo. Perfecto. Es decir, fui forzado a financiar este sistema de camión que pasa por la casa para echar todo mezclado, para llevarlo a Morrompulli que está a punto de colapsar. Claro. Siendo que mi hogar aporta esto a la semana y que lograr eso requiere mucho esfuerzo. Claro. ¿Verdad? Mi familia hace un tremendo esfuerzo, pero es tremendo en comparación a la normalidad. Pero es lo que todos y todas deberíamos hacer. Y eso, por el tiempo que nos queda, no voy a contar el detalle de cómo lo logramos, pero sabemos hacerlo. Perfecto. Y soy profesor. Y se puede. Y soy profesor y soy educador. Claro. Entonces sé cómo educar eso masivamente. Perfecto. Y se puede hacer. Se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, se está haciendo. En Valdivia somos muchas las personas que no estamos contribuyendo al colapso de Morrompulli. Perfecto. Y sabemos cómo hay que hacer las cosas para educar y transformar. El otro tema. El otro tema. La identidad valdiviana está muy marcada por este color, ¿no? Le agregamos el azul, ¿no? Lo que significan las aguas y los bosques. Es una cosa que ya es que ni privilegio, no sé cómo llamarle, es una cosa extraordinaria. Es una felicidad estar acá. Sí. Es una cosa que uno llega y dice, 2008, wow, que fue mi año, ¿no? Que llegué acá. ¡Qué locura vivir en esta ciudad! Me pasó es una a mí maravilla. El 93. Pero... El 83, perdón. Bueno, 1983. Pero esa maravilla está tan tensionada, sí. ¿no? Yo creo que hoy día hay un equilibrio de fuerzas dañadoras y fuerzas cuidadoras. En distintos lugares uno sabe que hay un grupo autónomo, autogestionado, que está cuidando y protegiendo ese lugar. El más famoso para mí, porque soy vecino, es el del Humedal Angachilla.
el del Parque La Punta. Mm. Pero sabemos, y al frente en Galilea, ¿no? Sí. Pero sabemos que en distintos lugares de Valdivia eso está pasando. Y hay que irradiarlo, potenciarlo y cuidarlo. No solamente por el cuidado de ese espacio, sino porque ese espacio luego nos cuida. Claro. Ese Así espacio nos sana. Le pregunté a la jefa de la unidad de inclusión de la Universidad Austral de Chile, Luisa Paulete, si era mito o realidad, esta cosa que yo he leído entre fanáticos, ¿no? Era mito o realidad que a una persona con espectro autista le hace bien estar en ambientes naturales, ¿no? Porque yo soy, una de mis especialidades, todo lo que es campamento, montañismo, excursionismo, y nos dicen, en mi especialidad, que esto hay que promocionarlo porque es bueno para la gente, ¿no? Y yo quería preguntarle al especialista, me dice, cuando mis estudiantes de la UACH entran en crisis, la gran mayoría busca el botánico, espontáneamente. Toda persona en Valdivia debiera tener esa posibilidad. Qué interesante. Y hay que Interesantísimo. trabajarlo. Y Interesantísimo. sabemos cómo hacerlo, creo. Muy importante, Sí. sin duda alguna. Nosotros. Me queda una. Cuéntamela, por favor. Ciudad para todas y para todos. Perfecto. La ciudad para todos y para todos. Hay un fenómeno que más o menos tengo estudiado y comprendido, y es cómo ciertas personas llegan a puestos de poder e influencia. Estas personas somos tú y somos yo, ¿no? Las ciudades, el mundo moderno, yo diría, lo que conozco es del último siglo, no sé más atrás, está muy modelado, muy controlado por varones de nivel socioeconómico mediano alto, profesionales, ¿no? Que vemos, que saltamos, que corremos, que no tenemos problemas cognitivos, etc., ¿no? Heterosexuales, ¿no? Hay un patrón de normalidad dominante y eso configura todo, todas las relaciones, también lo físico, también la ciudad, ¿no? Por lo tanto, una ciudad para una persona que se mueve en skate como su vehículo para poder desplazarse, una persona ciega, todas las personas algún día, si logramos llegar a tener una vida completa, vamos a ser personas en situación de discapacidad, ¿no? Pasados los 70 años ya cuesta sostener la cosa, ¿no? Así es. Y por eso aquí me gustaría tener al señor Jorge Grieve, porque el señor Jorge Grieve defiende el poder estacionar autos para adultos mayores. Vale, para adultos mayores automovilistas. ¿Y dónde está toda la adultez mayor que por situación socioeconómica o de otro tipo no es automovilista, ¿no? Entonces hay que trabajar por una ciudad inclusiva. A mí sí me gusta la palabra inclusión, tengo mis propias definiciones y significados. Hay que trabajar por una ciudad Valdivia inclusiva total, ¿no? Para todas, incluso para la infancia, o sea, todo, mujer, todo. ¿Has escuchado hablar del toque de queda autoimpuesto? No. El toque de queda autoimpuesto es el de la mujer que por miedo al espacio público, Claro. normalmente oscuro de noche, o no sale o se preocupa de llegar temprano. Es un toque de queda. Es una ciudad violenta. Sí. Entonces la inclusión tiene que ver con toda condición que está fuera de la norma dominante. Y eso hay que trabajarlo. Wow, qué interesante, ¿eh? Necesitamos más tiempo para seguir hablando con Otto porque no todos los días te conversan en un medio de comunicación de estos temas. No todos los días se conversan en los medios de comunicación de estos temas. Otto, te voy a dejar ahí frente a la cámara. Director, préndale la lucecita a la cámara, dele un mensaje porque lo hago con todos los candidatos, ¿eh? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos, para que te den su preferencia en las urnas, ¿no? Y recuérdales tu número, tu letra y tu número, por favor. Para no equivocarme, porque Bueno, dale. G274, me hiciste la pregunta y no tenía respuesta, pero me acordé del eslogan, Valdivia me da esperanza. Dije al principio que soy una persona con angustia ecológica, y tuvo que en algún momento de esta campaña me apuraron y me dijeron, Otto, un eslogan de 4 palabras. Y fue así como, Valdivia me da esperanza. Fue tan espontáneo. Porque Valdivia me da esperanza, lo que pasa en Valdivia, ¿no? Es una ciudad rarísima,
Rarísima. Lo que pasa en Valdivia no pasa en ninguna otra ciudad que yo conozca en Chile. Me da esperanza, me da alegría lo que está pasando en Valdivia. Que hay crimen, sí, que hay desorden, sí, que hay miedo también, y cada vez más, como está pasando en general en el mundo, pero también hay cosas maravillosas que están pasando y que creo que puedo apoyarlas desde el Perfecto. Consejo Municipal. Y quiero estar en el Consejo Municipal para poder apoyar todas estas cosas que pasan en Valdivia y que ojalá nos den esperanza. Otto Lurs, candidato a concejal por la comuna de Valdivia. Agradecemos tu tiempo, apreciamos esta entrevista sin duda alguna y por supuesto que te damos las gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Pues. O sea, Gracias por haber estado hoy día necesitamos mostrarnos. con nosotros. Oye, bueno, amigas y amigos, se terminó el tiempo, nos pasamos hartos minutos, pero ¿sabe qué? Eso pasa a veces. En la tele sin tiempo es la que más me gusta porque permite que uno profundice en aquello que conversa. Y le hace tanta falta a esta sociedad, pero no a las personas que ven a TV en cualquiera de sus redes sociales o en el canal 11 de BTR. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo que los números son bien buenos a pesar de entrevistas bien largas. Y eso, por supuesto que lo apreciamos. Nos encontramos en la próxima entrevista.